como lo decía y lo adelantaba la palabra la semana pasada, para edificarnos en amor. Ahora, así como la iglesia con el Padre son uno, el cuerpo de la iglesia aquí físicamente también somos uno. Y debemos todos edificarnos en amor. ¿Por medio de qué? De todos nosotros, por medio de sus pastores también. Ahora, y eso es el propósito de la festividad de la próxima semana, del 23. No es que sigamos la fiesta, sino que darle un sentido a la fiesta. Darle un mensaje que trascienda y que alcance a otras personas que no están en unidad, para que reciban la unidad. ¿Saben? Porque cuando recibimos el propósito del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace Jesucristo en todo su mensaje que está contenido en los evangelios? Resaltar la unidad con el Padre. Siempre está siendo presente, destaca que Él y el Padre son uno. Y si bien son uno, por lo tanto divinos, un solo Dios, ahí, nuestro Señor Jesucristo siempre está reconociendo la autoridad del Padre. Siendo Dios, también. Y reconoce la autoridad del Padre y está haciendo exaltación de esta autoridad y también de la manifestación de la voluntad a través de esta autoridad. Porque ¿qué sentido tiene tener autoridad si no la puedo manifestar? Y Dios quiere manifestar su autoridad en nosotros. Y en ello Jesucristo siempre lo honra. Siempre. Y no solo declarándolo, sino que también haciéndolo. ¿Y qué mayor testimonio tenemos de la honra de la autoridad de Jesucristo hacia el Padre, que como dice la palabra, y tenemos el testimonio de Él, lo honra obedeciéndolo en todo, obedeciéndolo hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra? ¿Qué mayor manifestación de autoridad esa? ¿Qué mayor manifestación de obediencia de parte de nuestro Señor Jesucristo para llegar a mantener con toda la unidad con el Padre, aún perdiendo su vida que había encarnado, aún exponiéndose a toda vejación, aún exponiéndose al dolor, mantuvo en todo tiempo, y ese es el testimonio, la unidad con el Padre, para enseñarnos a nosotros como cuerpo de su iglesia a mantener, a como dé lugar, la unidad, a mantener como a todo pretexto y a toda prueba la unidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque el Padre quiere edificarnos, pero edificarnos bien, como dice la palabra, edificarnos en amor. O sea, construirnos, hacernos, formarnos, desarrollarnos en amor. Y que crezca ese amor, y que crezca su cuerpo, que crezca la iglesia, que se desarrolle, pero que se desarrolle bien. Por su parte, el mundo, ¿qué hace? Sobre todo en estos días, precisamente todo lo contrario. ¿Qué busca? Exaltar el individualismo. Desde hace un par de décadas que esta tendencia se está manifestando tremendamente poderosamente en la tierra, y este individualismo tiene un sinónimo: egoísmo. ¿Y qué quiere decir individualismo? Por definición, individualismo quiere decir que las personas buscan obtener, sin atender lo que
otras personas les digan, obtener lo que ellos quieren. Eso es como el resumen. El individualismo busca que yo, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor mío, a mí me interesa obtener más mis planes, mis proyectos, mis intereses, que lo que el resto quiera. Y eso es lo que enseña el mundo. Y como pueden entender, va absolutamente en contrario de la dirección de lo que nos enseña la palabra. Porque si en unidad el cuerpo se edifica creciendo en amor, en el individualismo, el cuerpo en qué se edifica, o las personas cómo se construyen, a través del egoísmo. Absolutamente lo distinto. Y eso trasciende tan fuertemente que, así como en el cuerpo de Cristo y el testimonio de Jesucristo vimos y experimentamos, porque lo vemos hasta el día de hoy, que Jesús honró al Padre en todo obedeciéndolo, cuando una persona se deja arrastrar por las conductas del individualismo, terminamos ¿qué haciendo? Desobedeciendo incluso a nuestros padres, desobedeciendo a nuestros mayores, a la autoridad. Y así vemos también la tremenda rebelión y rebeldía que se está manifestando en todas las partes del mundo hoy en día con respecto de la autoridad. No importa lo popular que esa autoridad sea, al poco tiempo ya tiene una gran oposición. En esto el enemigo ha sido bastante efectivo. Entonces necesitamos volver al principio y lo que está revelado en la palabra. Buscar la esencia de que la unidad se construye en el amor, sí, pero honrando en la obediencia en todo al Padre. Y así como Jesucristo lo hacía con nuestro Padre Dios, así también la iglesia, su cuerpo, debe mantenerse unida, edificándose en amor, manifestando obediencia, no desobediencia. Manifestando la obediencia de estar juntos, no priorizando mis propios intereses en desmedro de los intereses de los demás. La semana pasada, hace un par de días atrás, estábamos visitando a Evans en el hospital. El hospital estaba vacío el viernes. Había mucha gente dada de alta, los turnos disminuidos, pero los niños de oncología ahí estaban, en su tratamiento que no puede parar. Y no se veía ni visita. ¿Y quiénes estaban ahí apoyando a esos niños y a esas madres que normalmente están con los niños? Cristianos. Iglesia había. ¿Se dan cuenta lo que les estoy diciendo? ¿Qué ejemplo más desgarrador? Niños con cáncer que necesitan apoyo, manifestación de amor. Y están solos, con sus madres. Y falta la figura paternal. Falta la figura que establezca también el ánimo, que dé. Ustedes saben que la figura paternal es la que da confianza. Para no temer a lo que viene por delante. Entonces, en ese sentido, tenemos que volver al principio y a romper con esta corriente del mundo que reniega el mensaje de Jesucristo y que busca romper con la idea de cuerpo, y que obviamente al romper con la idea de cuerpo está rompiendo o renegando de la idea de unidad. Y al romper con cuerpo y unidad, el enemigo está aquí buscando romper la obediencia. Y como el enemigo es padre de desobediencia, busca sembrar eso
que lo ha sembrado a montones en el mundo, pero que también de esa manera busca permear al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y se empieza a ver eso en el cuerpo. Cómo empieza a priorizar, no, pues si me lo merezco y yo necesito esto. No importa que otros hermanos no lo tengan o no lo puedan acceder, mientras yo me lo provea no hay problema. Y empieza a contaminar esta idea de egoísmo en medio de la iglesia. Veamos qué dice Efesios capítulo 4. Versículos 3 y 4 en una introducción a eso. Dice la palabra del apóstol en esta carta epístola de Efesios, versículos 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Repito, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu que hemos recibido es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, una persona de la divinidad con la que hemos sido bendecidos por nuestro Padre. Ese es el Espíritu que hemos recibido. Ahora, todos tenemos el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, que ha venido a nosotros y está en nosotros y sobre nosotros. Entonces todos tenemos ese denominador común del Espíritu Santo, un mismo Espíritu, como dice la palabra. Y Dios nos solicita que en ese mismo Espíritu seamos solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Solícito quiere decir estar dispuesto y disponible en servir a los demás. Eso quiere decir solícitos. Y el apóstol está enseñándonos eso. Nos dice que al tener un mismo espíritu, estemos pues entonces solícitos, dispuestos y disponibles para guardar la unidad de la iglesia, del cuerpo. ¿Y cuál es la herramienta para mantener esta unidad? La paz. La paz. O sea, que aquí se demuestra una tremenda diferencia con lo que está buscando el mundo. El mundo no está enseñando ni pidiendo que estemos dispuestos, disponibles a servir a los demás. No. Que estemos dispuestos a servirnos a nosotros mismos y que escalemos como dé lugar y que alcancemos nuestras metas y objetivos, no importa quién caiga. Y eso por medio del individualismo, o sea, en definitiva por el egoísmo. Y eso no tiene nada de paz. Eso es violencia, eso es fuerza. Por lo tanto, el vínculo es violento para obtener esos propósitos que el mundo enseña y muestra al resto para que lo alcance. Pero no es lo que nos enseñó nuestro Señor. Y no es lo que nos está revelando la palabra. Entonces, ¿por qué entonces nos dejamos seducir por esta enseñanza perversa del mundo y permear dentro del cuerpo que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo? Si nosotros no somos del mundo, la palabra lo señala. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, tenemos que reprender esa contaminación del mundo que viene hacia nosotros de manera permanente. En definitiva, lo que nos está diciendo el Señor en que no busquemos satisfacer primeramente todas y cada una
de nuestras necesidades y así buscar el triunfo. Porque todo lo contrario hizo nuestro Señor Jesucristo y cada uno de los apóstoles y los padres de la iglesia y todos los que han dado testimonio de Jesucristo han hecho absolutamente todo lo contrario. Y ese es el testimonio también que ustedes están recibiendo. Testimonio de negación, testimonio de ofrendar tiempo, testimonio de estar en circunstancias complicadas. ¿O no? Bueno, y si eso está siendo sembrado, eso es lo que también debe surgir en medio del cuerpo. Y el vínculo es la paz. El vínculo es la paz. Lo que une a todo esto es la paz. Nos debemos sentir en paz, nos debemos sentir bien. Y no complicados por lo que estamos experimentando. Ahora, habiendo recibido entonces todo su mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, dice que pongamos en acción este espíritu y con ello estemos siendo solícitos para desarrollar el bien, para desarrollar el atender las necesidades de los otros. Y obviamente esto marca una diferencia, porque marca una presencia real y verdadera de que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, la tendencia normal y natural que tiene que surgir de cada uno de nosotros es estar solícito por atender la necesidad de los otros, siempre. Aunque sea fiestas patrias, aunque haya hartos días feriados, o aunque surja la necesidad de tener sus propias vacaciones. Entonces, eso empieza a manifestarse, porque todo lo demás que busca satisfacer las propias necesidades de cada uno, cuando es así establecido y así respondido por cada uno, eso atenta contra la unidad del cuerpo y atenta a la unidad de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar solícitos con el vínculo de la paz en atender las necesidades. Esto quiere decir que el Espíritu, al poner este vínculo de paz en medio de su pueblo, la paz viene a ser como el catalizador para los químicos, como el que viene a controlar todas las perturbaciones externas y las agresiones que vienen, destinadas a que se contamine la iglesia, se contamine. Y entre esta raíz de egoísmo y entre una semilla de satisfacer primero los intereses personales y después el resto. Porque esta mezcla no es Cristo. Esta mezcla no es Cristo. Cristo se negó en todo y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros y en obediencia al Padre. Y ese es el testimonio que nos deja, y es el testimonio que hemos recibido de todos los apóstoles, y es el testimonio que hemos recibido de todos los hombres y mujeres de Dios. Esto es lo que está anhelando, que el Espíritu Santo está buscando que se desate en medio nuestro. Para que el cuerpo se sane, para que el cuerpo se impulse a ser solícito, a satisfacer las necesidades urgentes que están en los demás. Y obviamente esto lograrlo sin perder la paz. O sea, que no perdamos la serenidad y mantengamos nuestra confianza en Dios, tanto en lo personal como en el relacionamiento con los demás.
Y Dios hará con lo que estamos viviendo en lo personal. ¿Por qué? Porque lo prometió, tal y como Mary lo leía al principio en la profecía del profeta Joel. Cuando decía, y no serán más avergonzados. Él responderá. Y yo reprenderé la plaga de ustedes. Y vendrá la bendición. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Una profecía que ciertamente muchos de ellos estamos esperando de ella. También del cumplimiento. Pero está cumplida. De la manifestación en lo personal. Pero por medio de estar solícitos con el cuerpo. Ahora, como hay un solo espíritu, obviamente también hay un solo cuerpo. Uno solo. No varios, ni muchos cuerpos. Porque esa es la enseñanza del individualismo, del egoísmo. Un solo cuerpo. Y no podemos dejarnos confundir. No podemos permitir, los hijos de Dios, que entre confusión de que hay varias formas de manifestar el cuerpo. En varias formas de cuerpo. Porque no es lo que enseña la palabra. La palabra dice, un solo espíritu, un solo cuerpo. Una sola fe, un bautismo. Y empieza a decir, no varios, no hay doctrinas aquí y que yo escoja la que más me acomode. La palabra es clara y básica. Y hay que recibirla como está. Porque toda otra doctrina y pensamiento acomodado, ¿qué logra? Desviar a parte del cuerpo. Porque estas personas o estos hermanos, y esto es una afectación directamente al cuerpo de Cristo, porque el mundo se mantiene egoísta y se mantiene separado, individualista. Así que esta palabra está dirigida ¿a quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y cuando nos dejamos permear por esta doctrina o por este pensamiento de que yo lo puedo realizar también estando en el cuerpo, pero a mi manera, empiezo en definitiva a desviarme. Y no solo el que está pensando de esa manera, sino que también empieza a desviar a otros que empiezan a ver también que es más cómodo tener su propia doctrina y su propio pensamiento de lo que significa el cuerpo y las prioridades del cuerpo. Pero ¿esto qué logra? Que más que miembro del cuerpo, el hermano y la hermana que está teniendo este pensamiento empieza a comportarse como un apéndice de ese cuerpo. O sea, como una manifestación, una formación que tiene más características personales que de parte del cuerpo. Y que en definitiva es más utilitario a otros fines que a los fines del cuerpo. Y eso trae complicación. Porque recordemos que existe una sola cabeza, ¿cierto? De este cuerpo. ¿Y cuál es la cabeza? Jesucristo es la cabeza del cuerpo. De un solo cuerpo. Y no de un cuerpo lleno de apéndices que buscan satisfacer su propia necesidad y tienden a tirar para su lado. Porque nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de un cuerpo que es su iglesia, y no cabeza de varios apéndices que buscan desarrollar o satisfacer sus propios propósitos, fines o necesidades. ¿Eso qué produce en definitiva? Desorden, caos, cáncer. Y este cáncer busca atacar la unidad. ¿Y por qué?
¿Por qué creen ustedes que busca atacar la unidad? Porque lo leímos en los versículos que acabamos de manifestar. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Al tener un cuerpo con un mismo espíritu, tiene un mismo propósito. Y un mismo llamado. Satisfacer la vocación por la cual nosotros fuimos llamados, ¿cierto? De ser una gran familia de hijos e hijos, parecidos, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que busquen el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro hermano mayor, el primogénito. Y este llamado tiene que estar presente en todos y cada uno de nosotros para que se manifieste la estrategia que el Señor estableció a través de su palabra, a través de la unidad del cuerpo de la iglesia. Lo dice el versículo 16 de este mismo capítulo. ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántas veces no han leído esta cita? Montones de veces. ¿Y ha revelado el propósito del Señor ahí? Busca mantener la unidad. ¿Para qué? ¿Saben lo que quiere decir concertado? Concertado quiere decir existencia de un pacto, la existencia de una declaración para obtener un objetivo común, no un objetivo individual. Eso quiere decir concertados. Estamos todos de acuerdo, y no solo de acuerdo, sino que tenemos un pacto en el cual nosotros hacemos una promesa de que nos vamos a mantener siempre en pos de este objetivo común. Y la palabra señala que el cuerpo tiene que estar bien concertado, o sea, con un pacto bien hecho, sólido, una declaración que permanezca en el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se esté levantando, por difícil que sea. Yo me mantengo, porque tengo un pacto hecho con el Señor de mantenerme en el cuerpo. Y ahora, al recibir este propósito y estando de acuerdo, me sumo a la forma de acceder a la realización de este pacto. Y este pacto se realiza o se desarrolla estando unidos. Y este pacto está suscrito por el cuerpo, ¿con quién? Con la cabeza, que es Jesucristo. Por eso lo que dice la cabeza, nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, el cuerpo lo debe realizar. Entonces, ¿qué sucede cuando hay apéndices, tumores, cáncer, caos? El cuerpo, la cabeza, ¿qué dice a un miembro, a una pierna que tiene cáncer? La cabeza le dice a la pierna, camina, y el miembro no camina porque tiene cáncer. Y dificulta a la unidad del cuerpo de la iglesia. Porque al no moverse esa pierna, el cuerpo no puede caminar, no puede desarrollarse. En definitiva, no se puede edificar. Y cuando no se puede edificar, construir, ¿qué le pasa a la iglesia? No crece. No se desarrolla, se atrofia. Y después nos preguntamos qué le pasa a la iglesia, qué le pasa al cuerpo. ¿No será que se ha ido contaminando con el individualismo, con el egoísmo? De tanto relacionarnos con el mundo, empezamos a escuchar más al mundo que lo que dice la palabra. Y con eso nos permeamos a esa contaminación. Y nos volvemos individualistas, nos volvemos egoístas, pero encubiertos.
Porque tenemos una apariencia de Cristo y una forma de Cristo, en definitiva, religioso. Lo que Jesucristo tanto representaba a los fariseos, que tenían una cultura o una forma de ser, pero que en definitiva, en el fondo de nuestro corazón, de su corazón, no era tal. ¿Y eso ha cambiado en 2000 años? No mucho. Seamos honestos. Siempre se mantiene un grupo de hijos e hijas fieles a la palabra del Señor y una mayoría que necesita que en todo tiempo se le esté recordando esta circunstancia para que no se desvíen. Y dice que para actuar en unidad es importante, como dice el versículo 16, bien concertados en el pacto, bien unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cada miembro necesita de la coyuntura. Necesita de el medio que arbitra que se mantenga la unidad entre un miembro y el otro miembro. ¿Y a quién está referido aquí la palabra? Y tenemos que entender, por coyuntura, la labor que está haciendo el liderazgo, la labor que está haciendo ¿quién? Sus pastores, los encargados, como quieran que se llamen, en distintos lugares. Entonces, esa labor pastoral es esencial, porque es la coyuntura actuando sobre un miembro para que el otro miembro también se concerte y mantengan en unidad el pacto que hicieron. Si no es que sus pastores sean majaderos y busquen su problema. El pastor, la pastora tiene que tener una mirada de unidad. Una mirada de anteponer primero el objetivo de los demás en común, primero que los propios, tal y como lo enseñó Jesucristo. Y así la iglesia no se contamina, así el cuerpo no se contamina. En términos, no sé, biológicos, viene a ser la labor de los pastores, viene a ser como la sinapsis, de mantener uno con otro unido para que se produzca un vínculo efectivo y sea canal idóneo de la comunión y comunicación en la unidad de un miembro del cuerpo con el otro miembro del cuerpo y el otro y el otro y el otro, y todos recibiendo el mismo mensaje y todos produciendo el mismo efecto. Unidad, cuerpo, no apéndices, no tumores, no cáncer, no atrofio. En definitiva, que lo individual y único que somos tú y yo, porque recuerda que el Señor no hizo dos iguales, el Señor no clonó a nadie. Todos y cada uno somos diferentes y el Padre nos conoce a todos nosotros. Pero esta diferencia y esta individualidad que el Padre estableció en ti, en mí, en todos nosotros, funciona a través de la concertación o pacto que ha establecido con nosotros, a través de las coyunturas, como si fuéramos uno. Como si no existiera ninguna diferencia entre nosotros, que seamos todos iguales. Y esto es maravilloso, porque la responsabilidad del liderazgo, en este caso de su pastorado, por mantener la unidad es vital. Y resulta desesperante cuando vemos que se ve afectada la unidad por el ingreso del individualismo, por el ingreso del egoísmo, porque obviamente eso atrofia el crecimiento y detiene el avance del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Lo detiene. ¿Y quiénes creen ustedes que está interesado en que la iglesia se detenga?
para que cada día no se sumen más. Por el contrario, para que cada día se pierdan, que incluso los que están se vayan. Porque así tiene más campo donde mantener cautivo. Entonces tenemos que reaccionar. Cuerpo, reaccionemos, no podemos ser utilitarios a los fines del enemigo. Nosotros debemos ser solícitos a los fines para los cuales fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Y estar unidos en las duras y en las maduras, en las buenas y en las malas, en todas circunstancias, mantenernos unidos y estar atentos a los embates del enemigo que buscan destruir la unidad. Porque estando unidos, cada miembro crece y se desarrolla de manera normal y natural. Porque si el resto de los miembros se detiene o algún miembro, ¿qué pasaría si mi pierna no se empieza a desarrollar y se crece? Y no crece, no se desarrolla. El cuerpo queda cojo, el cuerpo queda débil, el cuerpo se cae. Voy a poner con una piernita así y con la otra grande. Basta que se apoye en la chica y abajo el cuerpo se cae, se detiene en la iglesia. ¿Por qué? Porque está atrofiado, no desarrollado. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que el cuerpo se desarrolle, que no se deforme, porque estando el cuerpo desarrollándose y creciendo de manera normal, no solo te desarrollas tú y tú, como lo prometió el Señor que lo va a hacer y lo está haciendo, sino que además este ser maravilloso individual que el Señor hizo y determinó, está creciendo y junto con él el cuerpo, edificándonos en amor, construyéndonos en amor. El cuerpo está creciendo en amor y se nutre en amor. Y eso es tremendo. Y eso es poderoso. Y eso trae avivamiento. Eso desata el avivamiento. Y sabemos de lo que le estamos compartiendo. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y todo lo que se forma en amor y en la unidad del cuerpo permanece, no se rompe, a pesar de la distancia. Nosotros damos testimonio de eso. Tenemos hermanos maravillosos en el norte, preocupados y ocupados en nosotros y manteniendo. ¿Y por qué creen que se mantiene ese vínculo tan fuerte? Porque se edificó en amor. Amén. Y se mantiene. Amén. Y se va a seguir manteniendo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia del Padre. Siempre. Nada lo va a alterar. Porque eso está bien concertado. Y ellos son solícitos para con nosotros. Y en nuestro tiempo nosotros solícitos para con ellos. Y así. Porque así es como crece la iglesia y se desarrolla. Y así uno puede ver los milagros. Y así uno puede ver la explosión. Y así uno puede mantener el cuerpo en desarrollo y creciendo. Veamos Colosenses 2:19. ¿Qué dice? Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Voy a leer el 18 para entender el contexto también.
nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, no tomándose de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Porque lo que está diciendo en el versículo 18 es precisamente lo que hemos compartido adelante con lo que afecta a la unidad, con el que trae una contaminación que nos aparta de nuestro premio. Entrometiéndose, dice, entrometiéndose en el propósito de Dios para estorbar, para que se genere cáncer, para que salgan apéndices, tumores, para que salgan otras cosas y el cuerpo no se desarrolle, no crezca. Y esto afecte, como dice el versículo 19, lo que dice la cabeza, Jesús. ¿Ya? Y esto, cuando no es afectado, el cuerpo se mantiene alimentándose, nutriéndose por medio de los ligamentos, la coyuntura que viene a fortalecer a cada miembro. Y ahí es donde intervienen sus pastores, y ahí es donde interviene todo encargado, todo responsable de que tiene que tener esa demanda por su hermano o por su hermana. Para los que ya están desarrollando una responsabilidad. Y empieza a tener una responsabilidad de ligamento, una responsabilidad de coyuntura, una responsabilidad de un liderazgo fundado en quién estar solícitos, o sea, de servir a los demás. Y en esa manifestación, el cuerpo de la iglesia crece. Y dice la palabra que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Por lo tanto, cuando está manifestado esto, nos desarrollamos de manera normal con el crecimiento que da Dios. Y podemos crecer a lo ancho y a lo alto. Y nos vamos a desarrollar y crecer. Y esto tenemos que empezar a entenderlo para poder respondernos del por qué falta crecimiento. La unidad es esencial. La unidad en el cuerpo es esencial. La unidad con la cabeza es esencial. Y el permitir también que las coyunturas y los ligamentos actúen en cada miembro, porque si cada miembro se resiste al lograr de la coyuntura de su pastor, de su pastora, y se resiste porque ha sido contaminado con este mensaje de egoísmo, no, si no hay nada con una pierna, nada se compara a la pierna. Se afecta al cuerpo. Se deforma el cuerpo, se detiene el cuerpo, no crece el cuerpo, no se desarrolla y no permite que este crecimiento que Dios ha establecido se desate en todos y cada uno de nosotros. Por lo menos nosotros no nos vamos a cansar y no nos cansamos de proclamar la palabra de nuestro Señor y de exhortar continuamente ¿qué? La unidad. Aunque haya fiestas patrias. Aunque el mundo celebre la unidad del cuerpo, la unidad de la comunión, la unidad de cada miembro con el otro miembro. ¿Para qué? Para que cada miembro experimente la nutrición que viene de nuestro Señor y Padre, de Dios, para crecer en unidad y desarrollarnos bien. Por eso la iglesia debe estar unida. CAP debe estar unida. Debe mantenerse unida y moverse unida.
De esa manera, nosotros vamos a crecer, desarrollarnos. De esa manera, a través del amor, nosotros vamos a mantener unido el cuerpo y creciendo. Y más encima vamos a ir desarrollándonos y creciendo a través de la función del liderazgo de nuestras coyunturas que está haciendo nosotros, en este caso sus pastores. De esto está dependiendo el crecimiento del cuerpo. De esto está dependiendo el crecimiento de la iglesia. De esto está dependiendo que la actividad de la próxima semana sea fructífera. De eso depende. De que el cuerpo se mantenga unido. De que el cuerpo muestre unidad. De que el cuerpo muestre la edificación en amor. Y que tú y todos nosotros nos la juguemos en el amor. Estar solícitos. Para que no haya niños con cáncer abandonados llorando en un hospital. Para que no haya madres agotadas que están las 24 horas con sus hijos ahí, que duermen en una silla, y que llegue alguien que la releve un momento para entretener al niño, para que ellas puedan tener una media hora y tomarse un café sola, o conversando con otra persona, y conversar algo que no sea cáncer. ¿Se dan cuenta? Semanas atrás compartíamos de lo que significa estarse mirando el ombligo, la contaminación del egoísmo, del individualismo, y no buscar cómo bendecir al resto de las otras personas que están en necesidad. Porque si esa persona no crece, no se desarrolla, yo me afecto porque el cuerpo se afecta. Si hay alguien contaminado con individualismo en medio nuestro, esa persona no solo se afecta a ella, yo me afecto, porque el cuerpo no crece. El cuerpo se complica. Y es necesario que esto empiece a manifestarse en medio de nosotros. Es necesario que empecemos como iglesia a recapacitar profundamente. Y que tras recapacitar profundamente, metiéndonos en la palabra, podamos ver que algunas de estas prácticas que hemos empezado a permitir que se manifiesten en medio de nosotros como cuerpo, son antibíblicas. Y que afectan a nuestra cabeza, a Jesucristo. Y que afectan al cuerpo. Y que en definitiva tenemos que revertir y erradicar de nosotros. Y empezar a bendecir. Y empezar a concertarnos en estar solícitos para que nos edifiquemos todos en amor. Todos. ¿Se dan cuenta lo que está aconteciendo? Y a lo que el apóstol estaba referido cuando enseñaba esta palabra, que probablemente, al menos más de alguna oportunidad la hemos leído. Pero hemos comprendido ese mensaje, se ha revelado lo que quería decir. Entonces yo los exhorto y nos exhortamos mutuamente para empezar a ver qué tan complicado puede estar el cuerpo aquí, esta parte del cuerpo. Y cómo ha afectado nuestro crecimiento. Y empecemos a buscar en eso la transformación.